Buenas noches. El título del video de hoy es La tiranía divina que el boricua, que el mediocre apoya. Y perdonen que se me zafara lo de boricua, ¿verdad? Pero es que el boricua es un mediocre y ser un mediocre se puede ser de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Por ende, usted, si actúa como un mediocre, está actuando como un boricua. Habiendo hecho esa leve aclaración, la razón por la cual se me ocurrió hacer este video es por una serie de videos que he estado haciendo en este canal, pero en adición, porque mientras hacía ejercicio estaba escuchando un podcast que se llama, déjeme ver cómo es que se llama, Expertos en Nada. Expertos en Nada de Bunker TV en YouTube. Y en ese, en ese podcast entrevistaron a Elizabeth Torres y ella dijo algo que fue la inspiración de este video. Ya mismo voy a poner lo que ella dijo. Este video de por sí tiene cosas que ver con la religión, por eso es que le puse de título La tiranía divina que el mediocre apoya, ¿verdad? Tiene cosas que ver con la religión, cosas que ver con la política y cosas que ver con asuntos sociales también, ¿verdad? Cómo las personas actúan. Y precisamente yo quiero empezar haciendo una serie de preguntas que todas van a ser lo mismo, pero los involucrados no necesariamente van a ser los mismos. Van a haber niveles de esos que están involucrados, ¿verdad? Digamos que usted es ¿verdad? Usted vive en familia, padre, madre, hijos. Entre esos hijos tiene, vamos a decir que alguna hija adolescente o adulta joven que vive todavía en la casa. Su esposa está embarazada. Y bueno, a su casa llegan unos individuos. Y esos individuos le dicen, sálganse de ahí, que esa casa es nuestra ahora. Yo me imagino que el padre de familia, si no es un mediocre, de hecho, la familia en general, si no son mediocres, se defenderían de esos que se quieren meter en su casa de manera ilegal a quitársela a ustedes, porque la casa les pertenece a ustedes, pero estos otros a la fuerza dicen, no, nosotros nos vamos a meter ahí porque esa es nuestra casa ahora. Y bueno, aunque este video puede que le llegue a personas que no sean de Estados Unidos, pero por lo menos en mi nación, gracias a Dios, tenemos el derecho que la segunda enmienda de nuestra constitución que va por encima de cualquier cosa, incluyendo aquellas instituciones globalistas que creen tener poder en mi nación, los Estados Unidos de Norteamérica, cosa que no tienen, porque mi nación no es mediocre, ¿verdad? Pues la constitución nos permite defendernos, usar la legítima defensa y adquirir armas que nos permitan defendernos de esos que nos quieren invadir nuestro hogar y quitarnos nuestro hogar, ¿verdad? De nuevo, si usted no es un mediocre, usted va a defender su hogar. Ahora, vamos a decir que bueno, que esos individuos que van a su casa están siendo apoyados
por alguien con mucho dinero. Yo me imagino que si usted no es un mediocre, ¿verdad? Usted va a tratar de usar los medios legales también, entre la segunda enmienda que usted pueda tener, como los tribunales, para irse en contra de aquel adinerado que quiere quitarle su casa a usted, ni siquiera querérsela comprar. No, es que salte que esto es mío ahora, ¿verdad? Y usted va a querer resolver ese problema con los tribunales. Obviamente, es una persona adinerada. Las personas adineradas muchas veces tienden en estos países corruptos a salirse con la suya, pero está un poquito difícil que esa persona adinerada se pueda salir con la suya, ¿verdad? Aun cuando tenga mucho dinero. Por ende, de nuevo, si usted no es un mediocre, usted no se va a dejar que le quiten su casa, ¿verdad? Ahora, si usted es un mediocre, pues usted va a dejar que se metan en su casa y que hagan con usted lo que a ellos les dé la gana. Que los exterminen, que hagan cualquier tipo bueno, un acto violento, precisamente que los exterminen es uno de ellos. Que violinicen a su hija. Entre los exterminados, pues obviamente estaría su esposa embarazada, ¿verdad? Eso es lo que dejaría un mediocre que pase. Alguien que no sea mediocre no dejaría para nada que este tipo de acto ocurra. Pero vamos a subir la escala de el que está en contra suya, ¿verdad? Vamos a decir entonces ahora que bueno, que quien está en su contra y le quiere quitar su hogar y quiere y usted se deje o no, ¿verdad? Porque en este caso usted sabe, cuando yo mencione quién va a ser, usted va a saber que usted no tiene opción. El gobierno grande, paternalista, todopoderoso, que tiene el poder de usar la violencia. Es el único ente que tiene el poder de usar la violencia. Todos los gobiernos son así. Tienen ese poder de usarlo en contra de sus ciudadanos. Ahí usted sabe que usted, en definitiva, usted no va a ganar. Esto sepa usted, perdón que tengo que tomar agua. Pregúntele a David Koresh a ver cómo le fue. No le va a poder preguntar, esto es una pregunta capciosa, no le va a poder preguntar porque en el caso de David Koresh, el gobierno federal de Bill Clinton se metió en su hogar. David Koresh trató de defender su hogar usando la segunda enmienda de la Constitución. Logró por días entrarse a tiros contra las Fuerzas Armadas que el gobierno tiránico de Bill Clinton le envió. Pero eventualmente Bill Clinton le envió tanques. Estos tanques eran unos tanques especiales que inyectaban, ¿verdad? Con el cañón inyectaban una especie de gas adentro del hogar que tenía David Koresh. Y bueno, por lo menos el gobierno, hablando con David Koresh, pues le dijo, mira, todo aquel que quiera salirse y pues no ser exterminado, pues puede hacerlo. Y algunas mujeres, algunos hombres creo que también, y niños, pues lograron salir, ¿verdad? Pero hubo otros que decidieron, no, nosotros vamos a defender
nuestra propiedad, nos vamos a quedar aquí. Y uno de ellos obviamente fue David Koresh. Terminaron exterminados. ¿Por qué? Porque en definitiva, a pesar de que en este caso usted quiera defender su propiedad y sus derechos constitucionalmente, ¿verdad? Digamos que defendidos, el gobierno federal de su nación, cualquiera que sea, en este caso mi nación, terminó exterminando a esa gente. Por eso es que hay límites de lo que usted pueda hacer, ¿verdad? Por eso fui desde lo más pequeño hasta lo más grande. Pero usé el ejemplo de David Koresh. No necesariamente tiene que ser David Koresh. Puede ser una familia X, gente buena. No estoy diciendo que David Koresh fuera bueno. Estoy usando el ejemplo para que ustedes vean las cosas que el gobierno puede hacer con usted. Y lo que el individuo puede tratar de hacer, pero no lograr, a fin de cuentas, ganar. Pero puede ser una familia muy querida. Todo el mundo las conoce, gente buena, gente decente. Le hacen lo mismo. ¿Usted estaría de acuerdo con que ese gobierno le hizo eso a esa familia? De nuevo, no estoy hablando específicamente en este caso del asunto de David Koresh. ¿Usted defendería a ese gobierno o usted diría que ese gobierno es un gobierno tiránico? Si usted no es un mediocre, usted diría que ese gobierno es un gobierno tiránico, ¿verdad? El asunto de David Koresh es aparte. Hay gente que dirán que fue justo que le hicieran eso. Habrán gente que digan que no fue justo. No estoy hablando de eso. Usé el asunto de David Koresh de nuevo para que ustedes vean cómo el gobierno puede hacer lo que le dé la gana con el individuo o con los individuos, pero de nuevo puede ser una familia totalmente decente, totalmente buena, totalmente, ¿verdad? Qué sé yo, todo el mundo la quiere. No han hecho nada malo y bueno, le hacen lo mismo. Si usted no es un mediocre, de nuevo, usted va a entender que ese gobierno es un gobierno tiránico. Pues ahora yo quiero mezclar lo que escuché del podcast para que ustedes entiendan otros aspectos a un nivel más elevado de el gobierno. Pero nada, escuchemos aquí. La gente dice, sí, pero ¿qué es el sionismo? ¿Es una doctrina? ¿Es una ideología? Es un movimiento ¿cómo se puede político. entender de manera simple? Sí, es un movimiento político que entiende... No un partido. No, es un movimiento, es una ideología política, una creencia política, un sector dentro de la comunidad judía que es amplia, ¿verdad? Tiene esta ideología política con manuales y con estrategias y con todo, cree que Israel, el pueblo judío, es dueño de un territorio en Medio Oriente y que tiene que utilizar los mecanismos que sean para hacer de ese territorio el territorio de Israel, ¿no? Ese territorio es mucho más grande que el conocido. Sí, la gran Israel. Exacto. La gran Israel, que Netanyahu ha hablado abiertamente de eso. No necesariamente son judíos. Hay personas como Netanyahu que no es judío biológicamente ni es judío religiosamente, pero es sionista, cree en esa causa. ¿Qué causa? Expandir ese territorio por toda la zona de Egipto, todo lo que es Siria y Turquía. Ya están hablando de meterse en Turquía, o sea, esto es real. Están matando gente en el Líbano porque ellos lo creen así. Y es un grupo extremista. El sionismo es un grupo extremista que cree en llevar a cabo ese propósito, ¿verdad?, del territorio integral de Israel. Y a ese movimiento político se le llama sionismo. No todo judío es sionista porque es una creencia política. ¿Ves? Ese sionismo utiliza la mal llamada estrella de David como símbolo de ese movimiento político. Por eso hay tantos judíos étnicos, son étnicamente judíos, pero son cristianos, que están en contra del uso de ese símbolo. Que son ellos los que dicen que ese es... una fibra religiosa, ¿verdad? Bastante sensitiva. Pero mira qué cómico. Los propios judíos, que son cristianos, están en contra, y otros sectores judíos también, que son judíos étnicamente y son judíos religiosos, están en contra de todo esto, porque ese movimiento político es extremista. O sea, vamos a lograr esto por encima de lo que sea. Si hay que matar niños, bebés, violarlos, humillarlos y hacer todos estos rituales que tienen que ver con eso,
obviamente es un grupo terrorista, te diría yo. Y entonces, todos estos sectores de judíos están en contra, pero no se le da visibilidad en los medios porque los medios están controlados por los sionistas. Claro, tampoco es falso de que... Bueno, ya ahí escucharon lo que yo quería que escucharan. Este aspecto todavía sigue manteniendo una cuestión, ¿verdad?, política, pero también ya se empieza a meter el asunto religioso, porque ¿qué sucede? Ya ella explicó quiénes son los sionistas, etcétera, etcétera, y cómo los sionistas quieren llevar a cabo las cosas. De hecho, sepa usted, históricamente hablando, que la razón por la cual hoy día esos europeos que viven ahí en el lugar que yo le llamo Israel 2.0, viven ahí es porque los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña y bueno, esos dos específicamente, verás, como los más poderosos e influyentes en ese asunto, pero también la organización globalista de la ONU decidieron que iban a sacar a esos europeos de Europa, donde no los querían, y bueno, se les ocurrió ponerlos en esa área del Mediterráneo, ¿verdad? Porque conecta con el Mediterráneo, en el área del Medio Oriente, cerca, bueno, ahí pegada del norte de África, donde vivían árabes, ¿verdad? Los pusieron ahí a la fuerza. Básicamente, eso es la representación, ¿verdad?, del gobierno grande, todopoderoso, que tiene el poder de usar la fuerza y decirle a esos árabes: esa no es tu casa. Ahora esa casa le pertenece a estos europeos. Es lo mismo que yo les pregunté ahorita. Obviamente esos árabes no podían, justo como la familia decente a la cual el gobierno quiso hacer con esa familia lo que le dio la gana, exterminarla, violinizarla, quitarle su propiedad, todo eso, pues esos árabes no tenían poder para hacer nada. ¿Cómo se van a poder meter con Estados Unidos, Gran Bretaña y los otros países de la ONU que apoyaron esto? Imposible. Pues tuvieron que dejar que esa gente se metiera en su casa. Y los sionistas tienen esta mentalidad de que estos europeos que hoy día viven allí, en ese Israel 2.0, ellos tienen el derecho divino de hacer lo que les dé la gana, para que lo que ellos quieren que se haga, así sea, ¿verdad? Si ellos necesitan exterminar personas, que sean exterminadas. Si en el proceso violinizan a mujeres, que sean violinizadas. Si en el proceso, entre las personas que son exterminadas mujeres que están embarazadas, que ese humano en desarrollo que estaba en ese vientre, bueno, si termina siendo exterminado, so be it. Porque esa gente tiene el derecho divino de hacer esto. Así de mediocres son los sionistas. Entre los sionistas, el grupo más grande fuera
de esos europeos que viven hoy día en Israel 2.0 se encuentran los pentecostales que defienden este tipo de cosas. Porque para ellos, esa gente, ellos son especiales. Y ellos tienen que hacer lo que sea para que se cumplan las profecías, entre comillas. Pero no lo voy a dejar ahí solamente porque, de nuevo, este video va con cosas que yo he estado hablando en videos que he estado haciendo recientemente. Si usted no es un mediocre, usted no va a pensar así, como piensan los sionistas, que ellos tienen el derecho de hacer todo lo que sea, o que otros hagan lo que sea por razones divinas. Si usted no es un mediocre, usted no va a pensar así. Pero es que resulta que hay personas que no son sionistas, fíjense, no son sionistas, pero defienden a un ser máximo que tiene más poder aún que el gobierno para que las cosas que se hicieron, pues, olvídate, qué bueno que se hicieron. Y esos son aquellos que, sabiendo lo que dice el Viejo Testamento, se atreven a defender al Dios que está escrito en ese libro, que no tan solo ordenó a los antiguos israelitas, ¿verdad?, a que exterminaran personas, entre los cuales habían criminales, pero habían mucha gente inocente. Entre los inocentes habían hombres, habían ancianos, habían mujeres, habían niños, habían infantes, habían mujeres embarazadas. Pues este Dios del Viejo Testamento no tan solo ordenó a personas para que hicieran estos exterminios, sino que actuó, hizo manifestaciones poderosas, ya sea, utilizando granizo, utilizando ángeles, para que se efectuaran estos exterminios también. Y hay gente que, de nuevo, no son sionistas, pero son cristianos, que defienden estos exterminios. Estos exterminios para ellos son justificados. De nuevo, si usted no es un mediocre, usted no va a permitir esto. Pero no tan solo son los exterminios, es que en estos actos de ese Dios del Viejo Testamento, también permitió que mujeres fueran violinizadas y que después, como si fueran una cosa ahí, cualquiera, como este micrófono, yo digo, este micrófono ahora es mío. Y ya está. Pues sí. Sepa usted que todas esas cosas se dieron no tan solo porque fueron permitidas, fueron exigidas, y de hecho Dios mismo del Viejo Testamento actuó para que estas cosas se dieran. ¿Con qué propósito? Con el propósito de quitarle hogares a otras tribus que existían en esos tiempos y dárselas a estas personas. Díganme usted si esto no es lo mismo. No es lo mismo que yo les expliqué con esta familia del padre, la madre embarazada, la hija adolescente, el hijo
pequeño, a todos ellos los exterminaron de manera tiránica, excepto a la hija, a la cual violinizaron y se quedaron con ella como si fuera un objeto cualquiera. Díganme que no es lo mismo. Si usted es un mediocre, usted va a apoyar esto como fanático que usted es de ese Dios que está escrito en esa Biblia, o de un gobierno, o no sé, a lo mejor usted se deja impresionar por las personas adineradas, o si usted es un progre, usted pensará que bueno, que estos individuos que se quieren meter en esta casa, invadirla, pues que ellos tienen el derecho de hacerlo, ¿verdad? Los mediocres piensan así. Pero si usted no es un mediocre, usted no va a pensar de esta manera. Y bueno, habiendo dicho esto que acabo de decir, habiendo hecho este video en horario estelar, horario que no suelo hacer videos o subir videos, espero haberlo hecho pensar a usted para que usted no quiera ser un mediocre. Porque solamente los mediocres son tan fanáticos que se atreven a defender este tipo de cosas. Así que nada, habiendo dicho eso, si los he hecho pensar, me gustaría que compartas este video. Muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo.